Oye, platícanos de qué trata tu disciplina un poco, porque es todo resistencia en el ultramaratón, ¿no? Así es, el ultra es la distancia máxima del trote, del correr. Después de los 42 kilómetros 195 del maratón, técnicamente se considera ultramaratón. Hay muchas distancias, no hay una distancia mínima ni una máxima. Hay 50, 80, 160, 250, hay carreras de 600 y tantos kilómetros, de miles de kilómetros, pero digamos que la mayoría de los corredores se quedan entre los 80 y los 160 kilómetros, ahí está la gran masa de corredores, y ya muy poca gente da realmente el salto de ir más allá de las 100 millas. Cada terreno tiene sus características y no solamente es el terreno, sino la combinación de terreno con condiciones climáticas. No es lo mismo correr en pavimento con frío que correr en pavimento con humedad y calor, por ejemplo, a la orilla del mar. No es lo mismo lugares donde no hay viento, donde sí hay viento. Cada carrera y cada ambiente es una bestia distinta y se enfrenta de forma distinta, la verdad. Tú cuando corres y sobre todo estas distancias tan largas, ¿qué está pasando por tu cabeza? ¿Vas planeando? ¿En qué va pensando una ultramaratonista? Mira, pasa todo. Planeas, proyectas cosas, piensas en tu familia, te replanteas cosas, tomas decisiones importantes que después algunas tienes que replanteártelas porque no siempre estás muy sensato en el momento. Piensas en todo, piensas en nada, saltas de pensamiento, te concentras, te enfocas en la estrategia de la carrera, te enfocas en la situación competitiva, en el manejo del dolor. Entonces, en realidad, es un mundo de cosas lo que va pasando por la mente, sobre todo, por ejemplo, cuando ya llevas muchas horas de cansancio o estás de noche y cuando estás con el frontal, a veces te mareas un poco y llegas incluso a alucinar. Entonces, sí, son estados mentales alterados muchas veces y uno pasa de la conciencia a la inconsciencia y de la alucina al estar aquí, es muy loco. Ahora, el pensamiento de abortar la misión, afortunadamente nunca me ha pasado de forma fuerte por la mente, nunca se da, porque yo creo que el día que se mete en la cabeza una idea así, es bien difícil sacarlo, porque las condiciones son muy duras. Y entonces yo lo que he tratado de hacer, y la estrategia un poco personal que yo sigo, es yo ni siquiera permito la entrada de ese pensamiento, porque sé que el día, y le pasa a mucha gente, y en el momento en que tú contemplas el abandono, en algún momento lo vas a tomar. Entonces, para mí no es una opción, a menos que, y lo tengo súper claro, que pase algo que realmente ponga en riesgo mi vida o que físicamente no pueda continuar. Yo creo que la experiencia más importante en estos años de ultramaratón probablemente fue la que viví en Australia, donde fui la última de la carrera. Por primera vez en mi vida fui la última de una competencia. Y es la experiencia que más me ha llenado y más me ha enseñado como atleta en el mundo del ultra, porque cometí algunos errores, sí tenía suficiente agua, pero me perdí. No contemplé la posibilidad de perderme en la ruta, era una carrera sin señalamientos, sino había que navegar y seguir básicamente a los demás corredores que conocían por las montañas de Australia, que tiene 37 especies venenosas aparte. Bueno, el punto es que me perdí 10 kilómetros, me quedé sin agua, muy al principio de la carrera, una carrera de 175 kilómetros. Eso provocó que para cuando logré encontrar a los corredores, que me tardé muchísimo y pude por el oído buscarlos en el medio de la montaña y de los árboles, cuando logro llegar al punto de abastecimiento, pues me había deshidratado. Entonces ya reponerse de una deshidratación, si yo hubiera llegado al checkpoint y me quedo ahí tirada y me hidrato, me recupero rápido, pero no, yo comí y seguí. Entonces, pues, obviamente ahí le exiges al cuerpo que siga trabajando cuando está con un déficit importante. Cuento corto, me dio hipotermia, me dio hipoglicemia, llegué ya al kilómetro 80, me escondí de los doctores, incluso me metí por un lado para que no me viera la comitiva médica, porque yo sabía que si me veían me iban a sacar. Dormí, me tuve que dormir una hora, no me acuerdo cuánto, pero tuve que dormir. Nunca en mi vida he dormido yo en una competencia de estas, de una sola etapa. Cuando me pude levantar, tuve que caminar 12 horas, 13 horas para medio empezar a recuperarme, y cuando sale el sol al día siguiente fue que pude empezar a trotar de nuevo. Y eso fue un aprendizaje muy bueno para mí de mí misma, porque no dudé nunca en el sentido de parar. Yo sabía que tenía muchas posibilidades de no lograrlo y aún así me concentré y dije, tú corre hasta que te caigas, o hasta que te saquen, pero no porque tú te pares. Sí. Y lo logré. Entonces fue bien bonita la experiencia, y yo creo que ha sido la experiencia deportiva más importante, más que los podios.